por favor, o algunos, ¿qué es lo que, qué es lo que se rige con el centro instintivo? ¿Cuál es la diferencia con el centro emocional? ¿Y cómo sería el primer choque? ¿Qué situaciones, qué impresiones serían las que hay que digerir a nivel de centro instintivo? Adelante, los oigo. Acuérdense que esto es una clase. Torno a preguntar. Vamos a empezar con el centro instintivo. Primera pregunta, ¿qué es lo que es, qué tipo de impresiones entran por el centro instintivo que son diferentes al centro emocional? ¿Y cómo sería, y qué es el primer choque consciente? ¿Cómo sería esto? ¿Y cómo sería el manejo de segundo choque consciente? Aunque vamos a enseñar por ahora solo primer choque consciente. Ya después que hayamos trabajado con los 5 centros, vamos a trabajar con el segundo choque consciente, que ya espero que todos lo sepan. Adelante, entonces, Nahualta, ¿a quién está el turno? Sí, claro que sí. Adelante, María Teresa. Muy buen día, Marcelo. Buen día a todos. Maestro, el primero, no sé, sería como la rabia, el miedo. Primera Sería cosa, como, sáquese de su vocabulario para siempre la sí, palabra no maestro. sé. Toma jugo o toma algo caliente. Bueno, maestro, el miedo y la rabia son muy rápidos. Ellos entran instintivamente. Esos La serían. rabia no es instintiva, Entonces, como el miedo la sí, es rabia que. es emocional. Entonces ahí va mi pregunta, que, o sea, no, Bueno, habrá sería. algunas cositas que Es que tengan ahí tengo rabia, como esa. pero primero, bueno, va bien. Dígame otra cosa que sea instintiva. Todo eso lo hemos enseñado en estas clases, todo eso. Yo no le estoy preguntando cosas nuevas. Maestro licencia se me fue a señal, no lo vi. Yo estoy diciendo que todo esto lo estamos enseñando en estas clases, no estoy preguntando cosas nuevas. Y la pregunta para ti es, y para todos, ¿qué diferencia hay entre centro emocional y centro instintivo? ¿Qué tipo de impresiones entran por el emocional? ¿Qué tipo de impresiones entran por el instintivo? Ah, bueno, maestro, entonces el miedo, porque el miedo entra más rápido. No Muy bien. sabría decir. La rabia tiene de ambos lados, pero es más emocional que instintiva, ¿sí? La rabia. El miedo, sí, señorita. Maestro, entonces Sigue hablando, sigue, entonces por una favor. diferencia entre el emocional y el instintivo, ese detonante, el que detona esa emoción. Esa sería como una diferencia entre esos dos centros. Deme un ejemplo, por favor. Bueno, por ejemplo, el miedo es algo que te hace cuidarte. Hay uno que te dice que estás en peligro y de todo. En cambio, la rabia ya vendría siendo como algo que te afecta ya con cosas que te han pasado, te han sucedido. Eh, sería algo así. Correcto, así es. El centro instintivo está asociado con el instinto de conservación, ¿ya?
El centro instintivo. Muy bien. ¿Y qué sería un primer choque consciente, de acuerdo a lo que ya hemos visto y revisto y vuelto a ver? ¿Qué sería un primer choque, la digestión en un primer choque consciente eh, en un centro instintivo? ¿Y qué sería la digestión en un segundo choque consciente en ese mismo centro? Adelante, María Teresa. Bueno, ¿y quién quiere responder? Maestro, pues el miedo lo primero que habría que controlar es no manejarlo desde la razón, lo que su merced nos ha dicho, que eso solo sirve como un placebo. Entonces ahí, pues todo lo que hago personalmente y con lo que he aprendido de su merced cuando tengo miedo, es vuelvo lo mismo, respiro y analizo por qué estoy teniendo miedo y mirando, o sea, sintiendo, percibiendo desde dónde viene ese miedo y eso es como lo que Bueno, lo hago. listo, hijita. Entonces, mi pregunta, me ha entendido la pregunta en parte. Vamos a ver que me la entienda en su totalidad. ¿Qué es para ti? Se la vuelvo a hacer desde otro ángulo. ¿Qué es para ti primer choque consciente? ¿Qué es para ti segundo choque consciente? Adelante. Bueno, el primero es la reacción que se tiene en el instante, lo que se hace ahí mismo cuando se siente la emoción, ¿cierto? Y el segundo es ya digerirlo, mirar desde dónde viene, cómo manejarlo y irlo tratando. Muy bien. O sea, el primero es en el momento en que se presenta el hecho. Pero maestra, Hay que. pero ahí tengo como mi duda porque la verdad en esos conciertos he hecho que el primer choque consciente y el segundo como que se mezclan porque son muy rápidos, o sea, todo va a mí. Bien, llegada, estamos haciendo una cosa, mira, pero esas preguntas que me Entonces ahí es estás donde haciendo me gustan porque las hace una persona que ya ha intentado meterle con lo que se ha aprendido la muela a esto. Mire, mi querida niña, primer choque consciente, la verdad, los tres choques conscientes estarían en ese primer choque consciente. Ahí sí no se preocupe. ¿Qué es un segundo choque consciente? Cuando ya han pasado los hechos y ya uno puede mirarlos con más tranquilidad. Por ejemplo, tú tuviste un susto del carajo hace, digamos, un año o hace una semana o incluso hace un ratito, pero ya el hecho pasó. Ya, entonces ya uno en la tranquilidad de su casa puede hacerle digestión. O hay una persona que le produzca miedo a uno y entonces uno puede ya mirar con calma qué es lo que pasó, por qué le tiene miedo. Eso sería un segundo choque consciente. ¿Ves? Otra cosa es el momento. En el momento uno tiene que hacerle una digestión y eso es lo que quiero que tratemos en esta clase. ¿Cómo digerir el miedo? ¿Cómo hacer para digerirlo? ¿Te queda más claro, María Teresa? Le voy a poner un sí, ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de mi vida que tiene que ver con el centro instintivo. Un día, ya eso ya hace ratito, iba yo por una calle así y iba llegando al andén de otra calle que cruzaba al frente mío. Cuando de pronto, a un metro mío, a un metro, ¡pum! Se estrellaron dos carros. Se chocaron así de frente. ¡Pum! ¡Oh! Yo estaba a un metro. Gratísimo, 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 gratísimo. Yo estaba a un metro. Y pues en ese momento, en esa época, yo no sabía hacerle todas esas digestiones que hoy le estamos enseñando a su Mercedes.
pero sí pude observar lo que pasaba en mí, dónde quedaba, se me producía un vacío, dónde se producía todo, 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 todo. Y entonces ya después, en la casa, con la tranquilidad, comencé a revisar el hecho. O sea que ahí no, la verdad, no hice primer choque consciente, no alcancé, no me dieron las tajadas para eso, pero sí alcancé a una cosa, a observar qué pasaba en mí. ¿Qué era lo que estaba pasando? Ya cuando llegué a la casa, entonces ya sí pude hacer un segundo choque consciente con eso. Y de ahí sacar algunas técnicas que son las que estamos compartiendo, más otras que aprendí en el tiempo. ¿Queda más claro, María Teresa, ahora sí? Adelante, hija. Sí, maestro, yo le quiero preguntar algo que no entiendo muy bien. En estas clases con su merced, eh, todo lo que su merced nos va enseñando se va programando, ¿cierto? Inconsciente y me he dado cuenta que cómo hace uno, porque a veces, le pongo un ejemplo, así como que su merced, pues hay un ser que pues yo siempre como que tengo ese instinto de servirle, de agradarle, de todo, y cuando me dice algo como que yo no, como que no le agrada lo que estoy haciendo, pues yo reacciono. Pero entonces me he dado cuenta que con las clases que su merced, no sé, esos choques conscientes, o sea, se activa eso instintivamente, y no sé cómo decir. Entonces ahí no sé si me estoy explicando bien. ¿Cómo hace uno cuando ya está programado lo que su merced enseñó y se hace como autovídica Inti, pero a la hora de que su merced pregunta como que uno no lo sabe asentar? O sea, no me explico cómo funciona Tranquila, eso. mijita, no se preocupe por eso. Es cuestión de desarrollar una habilidad, ¿no? Y eso es una habilidad que todos debiéramos tener, pero no todos la tenemos. Es la habilidad de escribir. Eso es como el locutor, aquel que describe un hecho, un partido de fútbol, algo, o el poeta que describe la naturaleza que ve, ¿sí? Es una habilidad, mijita, no se preocupe, no se afane, y justamente por eso es que todos les hago preguntas, para que vuestras mercedes aprendan a cerebrizar la emoción, a activar los dos hemisferios cerebrales. Por lo regular hay un divorcio entre los dos, hay un nivel de divorcio entre los dos hemisferios. Y la idea con todo esto es que ese divorcio desaparezca, ¿ya? Eso iremos mejorando eso, por ese lado, María Teresa, ¿ya? Esa es mi contesta. Bueno, otra persona o alguien que nos diga qué entendió de lo que estamos hablando aquí por centro instintivo, cuál es la diferencia con el centro emocional, qué tipo de impresión es la que entra por allí y qué es primer choque consciente y cuál es la diferencia con el segundo choque. O sea, es lo que estamos hablando, pero quiero oírlos a ver si me están entendiendo, para evitar el pásame la pinza que estoy diciendo yo y que me entiendan písame la panza. Adelante, por favor. A ver, mi querida maestra Guaraldacia. Adelante, su merced, si puede abrir el micrófono. Nos escribe algo por acá, pero si nos dice de viva voz. Bueno, lo que nos puso es lindo día, maestro. Pero lo que uno hace cuando algo no sucede, ¿no es acaso primer choque o es el primero consciente? Es que ahorita no puede activar el micrófono. Redígame que se oyó entrecortado, hija. Adelante, por favor.
pero lo que uno hace de inmediato cuando algo no sucede, ¿no es acaso primer choque o es el primero consciente? Mira, Guaraldacia, cuando la persona usualmente se deja llevar por la impresión, ahí no hay choque. Ahí no hay choque consciente, nada. Alguien le sacó la piedra y se dejó llevar por esa ira, algo le produjo un miedo y se dejó llevar por ese miedo, ahí no hay choque consciente. Simplemente fue víctima de del defecto, los egos que movieron o lo que haya movido ese choque. Bien, ahí no hay nada. Choque consciente es cuando teniendo uno el ser dentro, le hace una digestión en ese momento. Es como si María Teresa lo dijo con claridad, es que ahí en ese momento se hace primero, segundo y se hace primer choque consciente, es como una digestión rápida y una transformación rápida. El maestro Samael Aumbeor hablaba de la muerte en marcha. Realmente es eso, es una transformación. Nosotros hablamos, el maestro Kelly, del Tao aplicado a ese momento para hacer el cambio en ese instante. Ya, pero entonces, cuando se aplica la sabiduría, se hace ese primer choque consciente. Cuando no se hace nada, simplemente se es víctima de eso. ¿Queda claro? Adelante. Bien, pues esperamos a que nos escriba la conteste y por ahora no tenemos otro porte u otra manita levantada. Vuelvo y pregunto, que alguien me entregue, que me diga otra vez que lo que se produce a nivel de centro instintivo, ¿qué sería un primer choque consciente de ese centro instintivo? Los quiero oír. La maestra Guaraldacia le dice gratísimas y seguimos en espera de la participación de otro ser. ¿Dónde están las 19 personas, los 22 personas que están en la clase? No las oigo, no las veo. Están en otra cosa. Adelante, hay que participar. Recuerdo una vez, por allá en el año 1986, en la ciudad de Barranquilla, el estilo de conferencias del maestro Kelly es que llegaba y decía, bueno, ¿qué preguntas tienen? La gente preguntaba y él iba respondiendo, respondiendo. Ese era el estilo de conferencias de él. Y así nos prepararon. En Barranquilla llegó él. Dice, entonces, ¿qué preguntas tienen? 20 minutos y nadie preguntó. Entonces él se paró y se fue. Porque no había que responder. Entonces, yo estoy haciendo aquí preguntas que quiero que alguien me responda. Por eso miramos el nivel de interés que hay en la clase. ¿Ya? Si nadie responde es que no hay interés. Así lo asumo. Entonces, adelante mis niños. Vuelvo y hago la pregunta. Bueno, una pregunta que ya fue respondida aquí en la clase. Solo que quiero saber
qué nivel de percepción, si lo entendieron bien o no lo entendieron. ¿Qué tipo de impresiones se reciben por el centro instintivo y cuáles son la diferencia con el centro emocional? ¿Y cuál es la diferencia entre primer choque consciente y segundo choque consciente a ese nivel? Adelante. Bueno, como que los seres están saliendo, las criaturas. Adelante. Bueno, quien tiene la manita levantada, adelante. Buen día, maestro. Maestro, en verdad yo casi no le entiendo muy bien. ¿Puede explicarme no sé, de alguna otra manera? Porque me interesa, pero no le entiendo. Es por Bueno, eso que bien. me hago la pregunta. Bueno, ya eso es un interés, ya me gusta que haga ese tipo de preguntas. Bueno, pregunten para poder avanzar, porque es que es importante que se entienda esto. Su merced ha estado en las clases donde hablamos de qué son los centros o los cilindros de la máquina humana por donde entran por donde se entran, se entran las impresiones. ¿Las conocen? Algo, maestro. En realidad yo sí escucho las conferencias, pero se me hace un poco difícil por lo que yo no, en realidad no practico, se me hace medio complicado. Yo soy No, católica. pero Me interesa bueno, bastante, pero es que no importa. Mira, mi hijita, ya. aquí no importa el credo. Mira, mi niña, si el católico practicara a conciencia los principios, Fueran es, diferentes. es contado como hijo de Dios. Si el ateo más ateo de todos los ateos practicar, no violar a su conciencia, es contado como hijo de Dios, mi querida niña. ¿Ya? Esta mañana tuve una conversación con alguien al respecto. El mundo se debate en unos criterios de que no, la religión mía es la verdadera, la religión mía es la verdadera. Le cuento una cosa, mi querida y apreciada, a todos. La religión verdadera es hacer la voluntad de Dios sobre la esfera. Cuando alguien presente cuentas ante los tribunales de la ley, no le van a preguntar a usted qué religión practicó. No, señor. ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó en la esfera? ¿Cómo actuó? Porque por lo regular la inmensa mayoría de los creyentes, llámese católico, llámese evangélico, llámese incluso de aquí taoísta, llámese musulmán, la inmensa mayoría son una mano de fariseos que hablan mucho, pero que no practican. Estas clases que mi ser está buscando dar, lo que más busca no es que la gente crea o deje creer, eso es lo de menos, es que cambie su vida, que cambie. Mira, un católico, un musulmán, un taoísta, un gnóstico, un evangélico, puede llegar un momento a sentir miedo, puede llegar un momento a sentir rabia, puede llegar un momento a sentir odio, puede llegar un momento a sentir deseos de venganza. La pregunta es, ¿qué hacer con esos deseos? ¿Qué hacer? ¿Ya? Eso es lo que estamos enseñándoles a su mercedes. ¿Cómo hacerle digestión a esas impresiones para que no se los coman vivos?
Dice por allá en la Biblia, en una epístola de Pedro, creo, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, lo que se entrega aquí es para llevarlo a la praxis, para Eh, llevarlo a la... Aquí no se está preguntando si alguien es católico, si alguien es evangélico, pero si sintió miedo, ¿qué hacer con ese miedo? ¿Qué hacer? Si sintió odio por otra persona, ¿qué hacer para, no para transformar ese odio? ¿Qué hacer? ¿Qué ese cambio son los que hacen? ¿Ya? Eso es importante que todos los entendamos. Bien. sí, Vuelvo y maestro, les... Sí, dime, a ver. esa parte es que o sea, es muy interesante. Bueno, yo le hablo personalmente, yo no le entiendo muy bien en parte que dice instintivo, el otro la digestión, o sea, no, para practicar tiene que entender y se me hace difícil No, y sobre entender. todo una cosa, hija, querer Ya, hacerlo, porque si ya, solamente, tal vez, mire, en nuestras culturas, entre comillas, todo el mundo tiene un yo feligrés. El evangélico va allá a la al culto a oír el pastor. El católico va a oír el cura, a oír el sermón. Ya, ya, listo, ya. Y sale al mundo a hacer lo mismo. Y la idea no es de sermones, mi querida niña. La idea es que todos los días de nuestra vida estamos buscando hacer que la presencia de Dios crezca dentro de nosotros. Independiente de lo que que alguien crea o deje de creer. Eso es lo de menos. La importancia es no violar nuestra conciencia. No violar la conciencia. ¿Qué es la digestión de las impresiones? Si te llega un deseo de odio, un odio por alguien, o una envidia por algo que tiene y tú no lo tienes, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque eso, indudablemente, es dejarse llevar por esos instintos no es de Dios. Y eso tú lo sabes. Y todos lo sabemos. Pero reprimir tampoco. Entonces, ¿qué hacer? Eso es lo que llamamos digestión de impresiones y es lo que se está enseñando en estas clases. ¿Ven? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Te va quedando más claro, Linda? ¿Aló? sí, maestro, así sí le voy entendiendo. Entonces, Sí, ya aquí se ha entregado y tú lo puedes encontrar ahí en el Edén de las Hespérides, cómo digerir impresiones de tipo mental. Cuando le llegan esos pensamientos negativos a su cabeza, ¿qué hacer? ¿Ya? Eso ya se enseñó. sí, sí, le escuché la semana anterior, Bueno, pero estaban. entonces es bueno que lo pongas en práctica, mija. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, y esto va para todos, pues en este camino el que no recoge esparrama. Eso es como la persona que de pronto Dios le ofrece un dinero para que salga de una pobreza y él lo despilfarra, se lo tira. Eso no está bien. ¿Ves? Y el despilfarrar la sabiduría es mucho más grave que despilfarro de dinero o de otras cosas. ¿Ves? Conocí un tipo en la costa, por allá colombiana, en el Golfo de Urabá, por allá en los años 94, 95. El hombre era pescador en ese momento y cayó
encontró en el mar flotando una paca de cocaína. Parece que un barco la armada estaba persiguiendo a unos narcos y se cayó en el mar. El tipo cogió esa paca, la vendió en ese entonces, 300 millones de pesos. Eso es para que más o menos tengan una idea, como 2 millones de dólares al día de hoy, unos 5 millones de dólares. Al día de hoy. El tipo mandó cerrar un hotel, lo llenó de prostitutas, de trago, duró 3 meses en rumba, a los 3 meses se acabó la plata y volvió otra vez a ser pescador. Es un despilfarro. Y de alguna manera, su merced mirarán, dice, qué tipo tan torpe. Pues les cuento una cosa, mis queridos niños. Los que oyen todas estas técnicas que Dios está entregando a través de nuestros maestros para que se salgan, nos liberemos de esas cargas y no hacen un carajo para hacer algo, pues están cayendo en lo mismo que ese tipo hizo. Lo mismo. Y están perdiendo el tiempo y me lo están haciendo perder a mí. ¿Ya? Porque pues no estamos avanzando. Si yo hablo y les explico y les entreno, les enseño, pero su merced no lo ponen en práctica, pues entonces tendremos que replantear esto. Es claro, porque esto es para aprovecharlo al máximo, al máximo, al máximo. Bien, por favor. Estoy próximo a suspender estas clases, porque veo que las personas no las están usando. Entonces, para que no perdamos el tiempo, ni allá ni yo. ¿Ya? Bueno, me gustaría que alguien explicara de lo que ha aprendido los 5 centros. ¿Cuáles son? A ver si estamos ubicados donde estamos. A ver si me motivo yo como a seguir enseñando, porque a mí me da como tristeza esto. Que se enseña. No le ponen la debida atención. Adelante, si hay alguien que tenga algo al respecto. Hoy traía algunas técnicas para hacerle digestión al miedo. Cuando hay impresiones de miedo, ¿qué hacer? Para prepararse uno para todo eso. Pero, si vuestras mercedes no practican, no las ponen en práctica, pues es como difícil el asunto. Adelante, su mercedes, ¿alguien va a decir algo? No hay manitas levantadas, hay escritos, si gusta oírlo. Bueno, Adelante. don ¿Qué Isidro dice ha lo levantado escrito? la manita. A ver, don Isidro, adelante. Gratísimas, buen día, buen dinero y buen amor. Bueno, nosotros en la Gnosis aprendimos una forma diferente a la que está diciendo el maestro de esas manifestaciones o choques, primero o segundo.
nosotros los entendimos como manifestaciones de ego, yoes, defectos o agregados psicológicos. Por ejemplo, el que acaba de decir del miedo, que cuando a uno le da miedo, le aplica la muerte en marcha, que es pedirle a la Divina Madre o a la Madre bendita que está dentro de cada uno, que por favor se lo transforme en virtud, ¿Y le que es, funcionó? sí, claro, que lo elimine o transforme, porque en un principio se le dio la manifestación de matarlo, de acabarlo, pero el yo no muere jamás. Eliminar es transformar en virtud. Y esto, después de muchos años, me dio muy buen resultado. O sea Se que su merced no aplicó- siente miedo de nada. Perdón, Su merced no tiene miedo de nada. pues sí, se me manifiesta claro, lógico, pero entonces ya conozco la técnica y enseguida se la aplico y se acabó el cuento. Y así Ah, bueno, listo. con cualquier ego yo o defecto que se me manifieste, le pido, y hay que repetirlo por 3, 4 o 5 veces, no una sola, porque una sola vez no funciona, no sirve. Madre Divina, por favor, elimíname o transfórmeme en virtud este defecto o yo, este demonio, como lo quieran llamar, en virtud o en fuerza. Y así eso funciona, maestro. Adelante. Bueno, magnífico. Entonces no necesita esta clase, mijo. Ya la tiene. Bueno, otro porte que ibas a leer, maestra. Bueno, también la venerable maestra Taibite ha levantado la manita y luego ya le leo los portecitos, si le parece. Bueno, lea los portes primero y luego Taibitea. Ah, excelente. Entonces nos dice, a ver, vamos a cerrar acá. Bueno, maestra Taibite, sí. Bueno, vamos a cerrar su micrófono, lo tiene abierto. Nos dice la venerable maestra Guaraldacia, si se hace un resumen al final de todas las clases, de pronto hacemos más fácil estudiarlas. Eso es porque nos comentaba que no ha entrado a todas las clases y seguro que le ha resultado muy difícil revisar los videos grabados. Nos dice Jimena Gualoto, buen día maestra. Mi micrófono está dañado. Respecto a la pregunta, en todos los centros, me parece digerir dejando enfriar la impresión. Nos dice Eduardo Rodríguez. Buen día, buen dinero, buena salud. Saludos desde Panamá. Para mí, un ejemplo del centro instintivo es, por ejemplo, el miedo a perder algo en la vida o algo valioso. Esto proviene por recuerdos de la inseguridad, conlleva activar el centro instintivo hacia niveles inferiores. Nos dice Eduardo Rodríguez. El centro instintivo es esta actuar rápida. Ejemplos de ese centro serían miedo, inseguridad, supervivencia. Saludos desde Panamá, venerable maestro. Yo aprendí que los 5 centros, ejemplo, el centro intelectual, tiene que ver con la mente y hacerle digestión es agarro ese pensamiento y hacerle el jaquido, ejemplo, un accidente. Pues me imagino que se va toda la negatividad de mí.
Y centro emocional, ejemplo, y lo digo por mí, la ira la mutamos con la respiración. Se inhala 7, se sostiene 7, se exhala 7, con el pregón de la temperancia. Los hacemos para fortalecerlo por 27 días. Nos dice Catherine Mendoza. Buenos días, maestro. El miedo paraliza. Son los portes y la maestra, venerable maestra Taibitea, tiene la manita levantada. Adelante, Taibitea. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud para todos. Su merced preguntó los 5 centros y en cada centro se manifiestan las impresiones en diferentes formas. En el centro mental, su merced nos ha dado técnicas especiales que sí, al ponerlas en práctica son esenciales para uno cambiar inter via inti. El cambio interior lo veo yo esencial, ¿verdad? Y las clases que he recibido todo este tiempo me han ayudado muchísimo. No digo pues que un 100% porque uno no lo hace todo, pero la lucha la debe de tener uno. Y las técnicas son bien prácticas y dan buenos resultados, especialmente pues en los 5 centros de la máquina humana, como se decía en la gnosis, ¿verdad? En el centro mental, su merced nos ha dado la práctica del Hakimoprus cuando se acumulan los pensamientos uno tras otro, Y también nos dio la práctica del señor Lucifer. Cristo Lucifer, cámbieme lo malo en bueno. Eso pues se puede aplicar también en el centro emocional. Y pues cuando un mal pensamiento de un accidente, por ejemplo, uno tiene que transformar eso en que si uno pensó que la persona va a tener el accidente y se va a golpear, pues uno piensa que son las malas mañas que uno tiene, los malos comportamientos que quedaron allí, pero la persona salió adelante. O si uno piensa que uno lo va a tener también, que se muera lo malo que uno lleva por dentro. Si es en el centro emocional, pues también nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues yo hago la voluntad de Dios. Y si uno está diciendo esas palabras con la ayuda del señor Lucifer, rapidito cambia la impresión en uno, porque esa es la labor de la primera impresión que entra. Luego uno tiene que aplicar el primer choque consciente, que es ver qué es lo que uno está sintiendo, cómo lo podemos manejar, transformar. Y ahí viene el primer choque consciente. En el centro instintivo, pues es el miedo. Si uno piensa que viene un carro encima y uno no haya para dónde hacerse, ahí entra el primer choque consciente, porque entra la impresión y el fracaso que uno puede tener y tiene que buscar la forma, porque si busca para el lado de las ruedas, se lo aplasta, si lo tiene que buscar la salida, pero eso es a medida que uno va practicando, ¿verdad? A medida que uno va practicando, va teniendo la fortaleza y que pues veo que el maestro Don Dagón lleva un orden en cuanto que nos va dando cómo fortalecerse uno. Por ejemplo, el pregón que me estuvo a mí ayudando del gran Miguel y el gran Lucifer, de cambiar todo lo que uno lleva por dentro. Entonces, yo entiendo eso así, maestro, y así lo mismo en el centro sexual, ¿verdad? Está la respiración y ¿cómo se llama? Concentrarse en esa energía, porque no llega, es el más rápido del centro sexual,
y es el que tiene que uno concentrarse en la mutacel, en la respiracel, y pues unos ejemplos que dio en ese instante, ver cuando uno ha tenido, si tiene esposo, pues con el esposo alguna alegría, alguna forma que le ayudó a uno, y olvidar, y ya uno pues la transforma esa fuerza en una fuerza superior. Maestro, tal vez no me sepa explicar bien, ¿verdad? Pero así lo entiendo, y si hay algo que no está bien, pues yo quisiera que me ayudara, maestro. Gratísimas. Gratísimas, venerable maestra Taibitea. ¿Me están oyendo bien? Sí, maestro. Bien. Miren, primero tengo que hacer una claridad importante. En la gnosis estaba el maestro Samael Aún Weor. La energía Aún es una energía de la triuna sacra que corresponde a la energía de la madre divina, o sea, Dios como madre, la energía Aún. Por eso, todo lo que se entregaba, las técnicas que entregaba el maestro Samael Aún Weor, giraban en torno a la labor con la madre divina. No quiere decir que estas técnicas no sirvan. En la actualidad sí sirven. Solo que cuando el maestro Samael desencarna, el 24 de diciembre del año 1977, tanto la energía Samael como la energía Aún, como la energía Weor, comienzan a subir de sol purgatorio en sol purgatorio para hacer un proceso de limpieza, de limpiarse la basura que aquí en una esfera como esta recogieron. En 1987, 24 de diciembre, 10 años después, estas energías ya en su proceso de limpieza iban a la altura del sol de Saunja. O sea, ya habían pasado el sol purgatorio Alcione y ya estaban en Saunja. Allí, una vez limpiadas, resulta que vuelven a la esfera la energía de Samael y la energía de Weor, y se depositan en el cuerpo de Samael, Joab Bator Weor, el cuerpo de Joab. Yo estuve presente ese día, 24 de diciembre, y luego se conectó más el 3 de marzo del año 1988. Pero ¿qué ocurrió con la energía Aún? ¿Por qué siguió subiendo y no descendió sobre la esfera? Porque había otra energía ya activa aquí, que era la energía de la triuna sacra, que era la energía Kelion. La triuna es Jehová, Kelion y Aún. Entonces la energía de Kelion quedó aquí en la esfera, ya estaba, y la energía de Aún siguió subiendo. Entonces, ya las dinámicas cambian en la esfera, y por eso es que se elabora más con el Cristo rojo en estas épocas. Nos elaboramos más con el Cristo rojo. Son más efectivas las técnicas, sin decir que las otras son malas, no, solo que de acuerdo al momento, de acuerdo a la vibración del cosmos, se elabora más con Lucifer. Ahora les hago una claridad para los que son neófitos. Para nuestra hermana que es católica, vamos a hacerle una explicación muy importante.
No hay que confundir a Lucifer con Satán. Eso es lo que han hecho en la humanidad, confundir las dos energías. Satán es el enemigo de las almas, o el Satanás. Ese es el causante del dolor, del desarreglo de esta humanidad. Cuando los luzbeles se rebelaron a Dios y se les dio una oportunidad, la divinidad forjó una variante del Cristo, ese Cristo blanco, que tuvo cuerpo físico en Nazaret. Una parte de él fue construida, descendió a los abismos para poder ayudar a los que más profundo estaban en los infiernos. Y esa energía se llama Lucifer. Es la que maneja una herramienta llamada el Tao. ¿Qué es el Tao? O instrucierto. El Tao es el mecanismo cósmico que permite convertir lo denso en lo sutil. Lo denso en lo sutil. Ya. Por ejemplo, si sus mercedes ven una flor, un nenúfar, ven que sus raíces están en un pútrido pantano, pero esa la convierten en aroma y en una flor hermosísima. Pues bien, eso de alguna forma es alquimia. Esa alquimia es el Tao. Es la que permite transformar la bestia peluda de las pasiones en el caballo alado, Pegaso, de las virtudes que nos elevan a las alturas. ¿Ven? Hemos querido darles a sus mercedes unas técnicas mentales para que puedan aplicar ese Tao a nivel mental y a manejar sus pensamientos. Hemos querido darles esas técnicas para que administrar el tiempo en el centro motriz, a nivel de emociones, para manejar y aprenderle a hacerle digestión al odio, hacerle digestión a todo. Práctico. Técnicas que alguna vez nos entregó el maestro Kelvin y que que les habla las ha practicado, y no por 1 o 2 días. Yo he durado, para curarme el corazón, duré 1 año completo, tratando 1 hora con algunas de las técnicas que se les ha entregado a sus mercedes. Y luego otras veces, otras cosas de esas. Todo esto he querido entregarlo a sus mercedes, pero déjense entregarlas, porque la mayoría de sus mercedes, qué pena decirles, pero no saben recibir. Algunos porque tienen el síndrome del vaso lleno. No, yo eso ya lo sé, ya lo sé. Eso ya lo sé. Ah, bueno, listo. Ya lo saben. Sigan adelante con eso. Otros porque simplemente son feligreses. Oyen y oyen y oyen, pero no practican nada. Todo eso es desperdicio, lamentablemente. Todo eso es desperdicio. Y son tiempos, les digo, son tiempos que son únicos. Nos decía el maestro Kelvin que esta vida, esta que estamos viviendo, es única. ¿Por qué? Porque están entregándose herramientas o instruciertos que desde hace siglos no se entregaban. No se entregaban. Y no se garantiza que para próximas existencias estos tiempos vuelvan. ¿Cuándo volverán? Dentro de 18 millones de años. Fueron palabras del maestro Kelly. Pero no se garantiza que sea para los mismos. Ese es nuestro llamado
para que no desperdiciemos el gran tesoro que es esta vida. Que cuando nos llegue la parca, podamos decir, confieso que he vivido y que le he podido sacar el mejor de los provechos a esta existencia. Bájense de la nube los que digan, que crean que con solo tener una creencia están listos. No es así. Hay que traltar dentro de nosotros mismos. La iniciación es la misma vida, pero intensamente vivida. Hay que traltar y traltar. Reescribir en nuestros genes todos los días. Las 24 horas del día hay que reescribir dentro de nuestros genes. Ya hemos hablado de lo que es el centro de luz permanente. Buscar que sea el ser el que esté dentro de nosotros. El ser el que esté manejando nuestro carro en nuestra vida. Si no es así, no podrá hacerle digestión a las impresiones. No se podrán hacer esas digestiones. Es absolutamente importante que ganemos esa conciencia, ese interés de poder cambiar, de querer cambiar. Esta doctrina se basa en algo muy científico, es la reprogramación genética. Reescribir en nuestros genes, cambiar los genes infra por genes sublimes o genes sublimados, activarlos. María Teresa decía algo muy interesante, que uno ya va ganando un automático, un autovítico. Así es, que hacer las cosas derechas ante Dios se nos convierte en una forma autovítica. Pero para eso tenemos que ir haciendo choques constantes, choque consciente constante. Choque consciente constante. De esa forma vamos creando nuevos seres. Vamos creando. Ahí sí, ese centro consciente permanente donde buscamos de verdad hacer la voluntad de Dios. Porque la divinidad no está interesada en tener creyentes. Creyentes, lo que sirve para el creyente, eso le sirve más de cuchillo para su propio pescuezo. Recuerden la escritura de la Biblia. El que añade sabiduría, añade dolor. ¿Por qué? Porque hay más conciencia. Pero si no se aplica la conciencia a los hechos, nos vamos de violación de conciencia. Y eso nos lo cobran caro. ¿Qué es violación de conciencia? Aunque la mayoría sepa, lo volvemos a decir. Violar conciencia es cuando uno sabe que algo está mal hecho y sin embargo lo hace. Eso es violar conciencia. ¿Ven? Y eso no es de Dios. Puede que crea mucho en X o en Y, Z cosas, pero eso no es de Dios. Nos decía el maestro Kelly, cuando se podía hablar con él, que en esta doctrina había 3 tipos de criaturas, como cosecha. Unos, un buen número, que buscó aplicar la doctrina, pero así como mejoró su alimentación, mejoraron algunas costumbres, tendrán mejores existencias, futuras existencias, seguirán aquí en la rueda, pero van a ganar un dharma de todas formas, por las cositas buenas que buscaron hacer.
muy poquitos saldrán de esta rueda, pero lo lograrán. Hacia los soles. Esos sí son extremadamente pocos. Otros lograrán salir de esta rueda hacia ruedas de orden superior. En otros mundos que también está la rueda del Sansara, pero mejor. Y dolorosamente, nos decía el maestro, hay un número de personas que esta doctrina les sirvió de cuchillo para su propio pescuezo. Los burladores de la doctrina. Los burladores. A esos se les aplica la ley del cobudo, la de la violación de conciencia. ¿Por qué? Porque conocieron la ley y sin embargo conocieron esta sabiduría y sin embargo la despilfarraron. Existen 3 jueces en el cosmos llamados Tarhar, Matras y Tahamas. Esos jueces de la ley juzgan el desperdicio. Desperdicio de comida, desperdicio de ropa. Pero lo que más juzgan, lo que más grave desperdicios, es el desperdicio del tiempo y de la sabiduría. De la sabiduría. Es mi reflexión a su mercedes, mis queridos y apreciados hermanos. Aprovechar al máximo todas las bondades que Dios nos da. Me viene a la mente un chiste que no es tan chiste. Se presentó una inundación y había un tipo de X religión, no importa cuál, pero el tipo, cuando comenzó a subir el agua, llegó una canoa y le dijo, súbase. Dijo, no, no, Dios me salva, Dios me salva. Cuando subió el agua un poco más, ya iba por el primer piso, ya cubriendo todo el primer piso. Pasó una lancha. Súbase, súbase. No, 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 Dios me salva, Dios me salva. Y ya estaba subiendo al techo el agua y pasó un helicóptero y le tiró un lazo. Súbase, una escalera de esas plásticas. No, no, Dios me salva, Dios me salva. Y el tipo murió, ahogado. Y cuando se presentó ante el tribunal de Dios, que por qué lo había dejado morir. Y le dijeron, ¿acaso no se le mandó 3 oportunidades para que saliera? ¿No se le mandaron esas? Usted las desaprovechó. Mis queridos y apreciados hermanos, estamos en esa inundación. Estamos en los tiempos de ser o no ser. Los tiempos de que somos o no somos. Estas doctrinas que se le están entregando a su mercedes son esa lancha, son esa canoa, son ese helicóptero. No los desaprovechen. No los desaprovechen. Son mecanismos para aplicarlos a su existencia, para poder salir. Nuestros maestros son enviados de Dios con unas doctrinas sabias para que cada uno las aplique a su vida. Pero no esperen que simplemente lo saquen así al son de los tamarindos, sin haber hecho algo por
cada uno por su interior. El pueblo de Dios no se basa en lo que crea aquí, lo que crea allá, lo que crea más allá. Se basa en gente que esté buscando de forma sincera a Dios, de forma verdadera. Y les digo tanto como esto. Creo que esta frase la habrán oído. Aquí ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso cobra cada vez más y más fuerza. La divinidad no va a mirar de qué religión fue, no, sino qué fue lo que hizo para cambiar y para ser mejor, para encarnar a Dios dentro de sí. ¿Ya? El maestro Kellion decía algo grande, me enseñó. Fue a mirar a todos nuestros hermanos de las diferentes formas de creer, de pensar, con el debido respeto. Allá al kilómetro 8 y al Kanda llegaban Krishnas y se le hablaba como Krishnas. Llegaron adventistas, se les hablaba como adventistas. Llegaron 2 sacerdotes católicos. Uno de ellos hoy es parte de nuestra comunidad. El otro siguió con una parroquia y el maestro dijo, no abandone esa parroquia, porque su merced es la voz parlante para todos esos jóvenes. Yo tuve un cura por 20 años asistiendo a mis clases los domingos, la que ahora es digital. Y ese sacerdote, qué calidad de sacerdote. Y me decía, maestro, los muchachos, me da pena con los otros sacerdotes porque todos quieren es hablar conmigo. Porque les enseñaba cosas prácticas en la vida. Prácticas. Los fundamentos de cada religión son grandísimos. Dios los bendiga, esos fundamentos. Pero siempre y cuando las gentes los aplique a su vida. Los aplique. No es la creencia por la creencia. La creencia nos salva. Eso es lo que nos han querido hacer creer. Crea en Jesucristo y ya no necesito más nada, solo creer. Cuán equivocados están los que así piensan. Tenemos que mirar para adentro, tratar en nuestro interior de forma sincera. Yo los invito, mis queridos niños, a que revisemos lo que llevamos en estas clases de didáctica. Mire que no solamente es esto, sino todas las clases que mi ser da están orientadas hacia el cambio interior. Por ahí decía Taibitea alguna vez, es psicología, es psicología. Sí, es cierto. A ese cambio interior. Los invito a que oigan, por ejemplo, lo de la alquimia del amor y lo lleven a la praxis de su vida. Lo que se está dando en el diplomado de los viernes. Cómo desarrollar el amor hacia sí mismo. Cómo desarrollar el amor hacia Dios. Cómo identificar todas esas cosas que van matando las relaciones, van formando odio a nuestro alrededor, para evitarlas y cambiarlas. Todo eso se está entregando. ¿Y eso le servirá solo a los taoístas? No. A un católico, a un evangélico, a un protestante, a un mormón, a un musulmán, al que sea.
pero el que sea, es cuestión de poner eso en práctica, mis queridos niños, de amarse a sí mismo. Yo los invito a esa reflexión grande, a poner lo que Dios nos está entregando. De pronto no solo yo, sino también los otros ángeles que han entregado cosas magníficas y buenas. Vívanlas, pónganlas en práctica, laboremos con eso y crezcamos. Crezcamos, por favor. Que la vida no se vaya solamente en cosas díscolas. ¿Ven? Bueno, hoy mi querida Nahual tiene que salir temprano. La clase tiene que ser corta porque ella tiene algunas otras actividades. Quizá no avanzamos hoy, pero sí avanzamos. Esta clase fue orientada como hacia enderezar cargas, más que a seguir, pero es necesario que enderecemos las cargas, mis queridos niños, para que reflexionemos lo importante que es la existencia. Que no sea cuando sus mercedes estén entregando su carrito y les juzguen y les digan, ¿usted qué ha hecho con su vida? Hoy les doy una práctica a todos para que hagan en esta semana, de aquí hasta el otro domingo, hasta el otro lunes. Pueden hacerlo a la hora de acostarse o pueden hacerlo en cualquier momento en el día. ¿Qué han hecho con su vida? ¿Qué han hecho con su vida? Recordando que el gran propósito de esta vida es volver a reencontrarnos con la divinidad, con esa parte de Dios que está dentro de nosotros. Alguno podrá decir, no, yo conseguí una casa así. Bueno, lo felicito. Otros, no, yo conseguí un carro. Lo felicito. Pero para su mercedes. ¿A cuántas gentes han impactado positivamente? ¿Y a cuánta gente han dañado o han robado? Esas son cuentas de cada uno. El año pasado dimos aquí en este seminario el cierre de procesos. La pregunta es también, dentro de ese análisis que vamos a hacer, ¿estamos listos para salir de esta rueda? ¿Estamos listos ya? ¿O todavía tenemos marras, procesos abiertos, heridas sangrantes, venganzas pendientes, odios? Hagamos ese proceso. Hagamos un alto en esta didáctica y hagamos esa evaluación. Les vamos a preguntar la semana entrante cómo les fue. Pues para los que realmente estén interesados en este bendito cambio. ¿Qué hemos hecho en nuestra existencia? Yo cuando llegué a los 60 años, hoy tengo 70, me corrió un escalofrío por la espalda. ¿Qué he hecho de mi vida? Dinero no era mucho lo que había hecho, pero de alguna forma me contenté con esta labor y con la cantidad de gente que uno le acercó al alfolí de Dios. Ese es lo
que hemos hecho. ¿Cuántas personas, su mercedes, han acercado a la alfolí de Dios? Les han ayudado a cambiar su vida. Y si de pronto su mercedes han cambiado su vida para bien, hagan esa lista, ese inventario. Si tienen odios todavía allá en su corazón, si tienen resquemores, todo eso hay que transformarlo. Para eso es esta didáctica que les queremos entregar, pero que pareciera que no quieren recibir su mercedes. Muy bien. Los invito a hacer eso, mis queridos niños. A hacer un alto en su vida. Dedicarle siquiera una media horita diaria por esta semana. Por favor, háganlo. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿En qué la hemos puesto a practicar? Si estamos listos ya para irnos. Si la parca, si la divinidad nos llamara en estos momentos a cuentas, estaríamos listos. ¿O no lo estaríamos? Bien. Bueno, mis niños, por hoy dejamos aquí. Maestro de Don Dagón, le comento rápido que hay unos escritos en el chat y 2 manitas levantadas. Su merced me indica. Listo, lea los escritos y luego las manitas. Adelante. Nos dice Eduardo Rodríguez. También enseñó la técnica del monje tal, que es el venerable maestro Kelly, para planificar las cosas. Venerable maestro, desde Panamá, saludos respecto al tema del centro instintivo y sexual. Debo pedirle un consejo para orientar a un ser. Le conozco que tiene una obsesión por una dama que vive cerca por la barriada, que siempre él la lujurea, como vive cerca mío, y lo veo como espera a la dama, ya que la dama se viste a veces provocativa, y yo le dije, ¿qué te pasa? Te veo como nervioso. No me dijo nada hasta antes de irme a laborar. Lo vi que me dijo, ayúdame, por favor. Nos dice Jimena Gualoto. Gratísimas, venerable maestro. Un momentico, espere. Para hacer Magnus, por favor, en la clase del miércoles por la noche, hágame esa pregunta, porque estamos hablando de la codicia sexual. Y si no, ahí contesta. Si no podemos responderla ahí, de alguna manera, vuelva a hacérmela el lunes, en esta clase. Porque ya nos estaríamos adelantando. Eso es prácticamente segundo choque consciente, pero quiero ir entregando ya herramientas así a los seres que estén interesados. De pronto me tengo que romper el mismo orden que yo establecí, pero es mejor para los seres que estén verdaderamente interesados en estas cosas. Entonces quedamos así, o el miércoles por la noche, a las 7, la conferencia a las 7, o la del próximo lunes. Adelante, ahora sí, maestra Nahualtaba. Tenemos la manita levantada de Surisaday. Entonces, adelante con su porte. Le pedimos que sea preciso y concreto adelante, porque ya estamos por terminar. Buen día, maestro. Una pregunta, es que hace un rato vi como una publicación en el Facebook de un psicólogo y decía que hay personas que creen que solo por ir a misa, dejar entrar a Cristo en su corazón, en sus vidas,
O sea, arreglar la parte espiritual es lo que decía, que con eso podían arreglar sus vidas. Él decía que era importante la parte de la salud emocional. ¿Sí es verdad eso? Pues eso es lo que estamos bregando a enseñarles a su mercedes. Lo que pasa es que la gente tiene un error de creer Pero, que dejar entrar a Cristo en su corazón es decir, Cristo entró y ya todo se arregló. Lo que se está entregando en estas didácticas, en todo esto, es una forma psicológica divinal para que se hagan una verdadera salud emocional. El problema del mundo, de los psicólogos del mundo, él tiene razón y no la tiene. Me explico, mi querida Surizaday. Por un lado, él tiene razón en decir que la gente solamente dice que ya va a tal o cual culto, tal sí, cosa, y ya con eso quedó lista. sí, Ahí, maestro, yo vi que tiene razón, pero, o sea, lo que no me... pero permítame, le termino de decir. Sí, sí, dime. Por otro lado, en los psicólogos de la tierra, buscan la salud emocional, pero desconectados de Dios. Entonces ahí tampoco está la solución. El camino que nos les proponemos y lo que yo espero entregarles a sus mercedes, si se dejan, son mecánicas para que sanen su alma, para que tengan una verdadera salud emocional, enrutadas en el camino de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven cómo es? De hecho, yo hago terapias al respecto. Yo hago terapias. Algunos de los que están aquí en la sala han recibido esas terapias conmigo. ¿Ya? Esa es la enorme diferencia, mi querida Surizada. No es, por un lado, no es solamente decir ahí, hago y yo voy a misa o yo voy a culto o yo voy a decir yo ya me entregué a Cristo, ya estoy todo listo. De acuerdo, no basta solamente hacer eso. Y por el otro lado, no es solamente a nivel de razón, como hacen la mayoría de los psicólogos, tampoco es. Se necesita un camino en el cual uno aprenda a transformar ese mundo interior, ese mundo de impresiones, de negatividades, para poder tener una verdadera salud emocional. ¿Ya? Y eso es lo que queremos entregarle a sus mercedes. ¿Ya? ¿Sí es claro, mi querida Surizada? Esa es la didáctica. Yo también vi eso, que lo que precisamente entré a la reunión, a esta conferencia que pues no había asistido por mucho tiempo, y se me dio por revisarla a la vez el Facebook y me salió esa publicación, ese mensaje así que decía, de un psicólogo que se llama, creo que Ramón, algo así. No, sí, eso está apestado todo Sí, y entonces mi pregunta era, o sea, pues la coincidencia, ¿no? Que si era importante hacerme algunas terapias o algo, porque pues yo estoy también en un proceso así. sí, hay terapias que hacerlas. Terapias buscando uno también Pero conectarse uno con con los... esos psicólogos o no. De acuerdo a lo que yo hablé, ¿qué cree qué respuesta cree que que le di? Pues de acuerdo a lo que su merced respondió hace ratico, a lo que yo le escribí, pues me hizo saber que pues que lo que yo también intuí que era que no, que ustedes Bueno, terapias con ellos no. listo. Pero entonces, ¿con quién las puedo tomar? Si usted dice Yo que sí. también le dije. Maestro, cualquier cosa me regala su número y yo lo Bueno, sí.